¿Cómo la Agencia Fronteriza de Canadá descubre que viajaste a tu país de origen siendo refugiado? Los métodos de vigilancia que nadie te explica. Miles de personas protegidas y residentes permanentes que obtuvieron estatus de refugiado en Canadá están viajando a sus países de origen pensando que nadie se enterará si usan su pasaporte original discretamente o si viajan a través de países intermedios, sin saber que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá tiene sistemas de intercambio de información biométrica y biográfica con más de 70 países que detectan automáticamente cuando cruzas fronteras internacionales, y que cada año Canadá inicia entre 200 y 300 procedimientos formales de cesación de estatus de refugiado contra personas que fueron descubiertas viajando a sus países de origen, resultando en pérdida de residencia permanente y deportación. Lo más peligroso es que muchas personas protegidas creen que si han obtenido residencia permanente ya están seguras y pueden viajar libremente. Pero la ley canadiense establece que el estatus de persona protegida puede ser revocado en cualquier momento si se descubre que viajaste voluntariamente al país del cual supuestamente huías, incluso si ese viaje ocurrió años después de obtener residencia permanente. Hoy voy a explicarte exactamente cómo la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá detecta estos viajes, qué métodos de vigilancia usan, cuántos casos procesan realmente cada año según datos oficiales, y qué consecuencias legales enfrentas si eres descubierto. Esta confusión sobre viajar al país de origen siendo refugiado está destruyendo vidas porque muchas personas protegidas reciben presión familiar masiva para regresar a visitar familiares enfermos, atender funerales, o resolver asuntos de propiedad, y consultores inescrupulosos o familiares bien intencionados les dicen que si viajan discretamente usando pasaporte de su país de origen en lugar de documento de viaje para refugiados, nadie se enterará. Esta creencia es completamente falsa y extremadamente peligrosa. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá tiene múltiples métodos sofisticados de detección que funcionan automáticamente sin necesidad de investigación activa. El fundamento legal que necesitas entender primero es la sección 108 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados que establece las causas de cesación de estatus de persona protegida. El párrafo 108.1 establece que el estatus de refugiado cesa si la persona voluntariamente se acoge nuevamente a la protección del país de nacionalidad. El párrafo 108.1 establece que el estatus cesa si la persona voluntariamente se restablece en el país que abandonó o fuera del cual permaneció debido a temor de persecución. Los tribunales canadienses han interpretado estas provisiones de manera extremadamente amplia. En la decisión de la Corte Federal en el caso Camayo contra Canadá de 2013, la Corte estableció que incluso un solo viaje corto al país de origen puede constituir evidencia de reavivamiento voluntario de protección nacional, especialmente si la persona usó pasaporte de ese país para viajar. En el caso Nilam contra Canadá de 2018, la Corte Federal confirmó que obtener o renovar pasaporte del país de origen es en sí mismo acto de acogerse a protección de ese país. Ahora, ¿cómo específicamente la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá descubre estos viajes? El método principal es el acuerdo de entrada y salida entre Canadá y Estados Unidos que entró en vigor completamente en junio de 2019. Bajo este acuerdo, cuando sales de Canadá hacia Estados Unidos o entras a Canadá desde Estados Unidos, la información biométrica y biográfica de tu cruce fronterizo es compartida automáticamente entre la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esto significa que si vuelas desde Canadá a Estados Unidos y luego desde Estados Unidos a tu país de origen, ambos gobiernos tienen registro de tu salida. Cuando regresas siguiendo ruta inversa, tienen registro de tu entrada. El sistema compara automáticamente las fechas y detecta que estuviste fuera de América del Norte durante periodo específico. Si eres residente permanente que obtuvo estatus como refugiado, esta información genera alerta automática para revisión por oficial de la agencia. Este contenido es educativo y no reemplaza asesoría legal individual. Cada caso es diferente y debe evaluarse con profesional autorizado. Si conoces a alguien considerando viajar a su país de origen siendo refugiado, comparte esta información urgentemente. En CS Consulting Canadá, como paralegales certificados en Alberta, estamos aquí para brindarte claridad sobre las consecuencias reales de cesación de estatus. Te invitamos a seguirnos para información legal verificable sobre protección de refugiados en Canadá. Tipos de evidencia que CBSA suele revisar. 1. Registros de viaje. Las autoridades pueden revisar historiales de viaje internacionales, por ejemplo, entradas y salidas registradas en frontera, datos de aerolíneas y reservas,
Registros de control fronterizo. Esto permite verificar si la persona viajó al país del que pidió refugio o utilizó documentos del país de origen. Investigación de CBSA en casos relacionados con refugiados. Cuando hay indicios de que una persona refugiada pudo volver a aceptar la protección del país del que huyó, la Canada Border Services Agency puede iniciar una investigación administrativa. El objetivo es determinar si existen bases legales para presentar un caso ante la Immigration and Refugee Board of Canada. Durante esa investigación, los oficiales pueden recopilar diferentes tipos de evidencia. 2. Copias de pasaportes y documentos de viaje. CBSA puede revisar documentos como pasaportes actuales o anteriores, visas utilizadas para viajar, documentos de viaje presentados en solicitudes migratorias. Esto ayuda a determinar si la persona solicitó o utilizó un pasaporte del país de origen. 3. Documentos consulares o diplomáticos. Las autoridades pueden examinar evidencia de interacción con el gobierno del país de origen, por ejemplo, documentos emitidos por una embajada o consulado. Renovaciones de documentos nacionales. Registros consulares. Estos documentos pueden indicar si la persona buscó protección del gobierno del país del que huyó. 4. Declaraciones hechas en solicitudes migratorias. Durante trámites con Immigration, Refugees and Citizenship Canada, las personas entregan información sobre su historial. CBSA puede revisar solicitudes de residencia permanente, solicitudes de ciudadanía, formularios migratorios anteriores. Las autoridades comparan estas declaraciones con otros registros para detectar inconsistencias o información relevante para el caso. ¿Qué ocurre después de la investigación? Si la Canada Border Services Agency considera que hay evidencia suficiente, puede presentar una solicitud de cesación ante la Immigration and Refugee Board of Canada. En ese punto, el caso pasa a un proceso legal donde un tribunal migratorio decide si la persona mantiene o pierde su estatus de refugiado.